Sean todos bienvenidos a esta clase número 9 del origen e historia de la Kabbalah. Hemos ido aprendiendo bastante en este curso sobre la historia y distintos cabalistas que han ido aportando al crecimiento, evolución y masificación de la Kabbalah. Hoy hablaremos de dos figuras importantes dentro de la Kabbalah. Uno de ellos es Shneur Zalman de Liadi y por otro lado Rabino Nachman de Breslov. Comenzaremos entonces a hablar de Shneur Zalman de Liadi. Él nació en el año 1745 y luego fallece en el año 1812. Él fue un gran cabalista, un gran rabino, Shneur Zalman de Liadi, que nació precisamente el 15 de septiembre y en la ciudad de Liosna. Luego, en el año 1760, contrae matrimonio. Posteriormente, en el año 1764, viaja a la ciudad de Meserich, donde enseñaba como un rabino y donde él era un líder hasídico, Dov-Ber, también llamado como el Magid de Meserich. Él con solo 19 años fue admitido dentro del círculo íntimo de Dov-Ber. Ya en el año 1767 acepta el cargo de predicador en la comunidad judía de Liosna. Luego, en el año 1772, difunde el pensamiento de su futuro movimiento hasídico, que se conocerá hasta en la actualidad como el movimiento de Chabad. La palabra Chabad es precisamente un acróstico. Este acróstico incluye Jogma, que es, en otras palabras, 3 sefirot superiores dentro del árbol de la vida, conocido como Jogma, sabiduría, Binah, entendimiento o inteligencia, y Da'at, que es conocimiento. Esto lo veremos más adelante, que son 3 dimensiones del árbol de la vida en el aspecto superior del árbol de la vida como tal. Entonces, durante 20 años, precisamente en el año 1776 hasta el año 1796, trabajó en su monumental obra conocida como Tania, cuyo título original es Likutei Amarim, lo que quiere decir recolección de discursos. Esta obra define todo el pensamiento del movimiento religioso judío de Chabad de Lubavitch. Y precisamente aquí vamos a pasar a lo que comenta un gran doctor y cabalista, doctor Mario Saban, donde él en sus estudios habla sobre Tania, estos estudios que desarrolló entre el año 1988 y 1990 y el año 2006 y 2008, extrajo ciertas conclusiones, una serie de conclusiones muy importantes que considera señalar dentro de su estudio, lo cual vamos a ver a continuación. Lo primero que dice el doctor Mario Saban es lo siguiente, que hay una síntesis entre el racionalismo de Maimónides y las formas más avanzadas del misticismo judío. Esto es lo que habla precisamente de este libro que desarrolla el Alter Rebbe sobre esta obra maravillosa de Tania. Y él dice que hay una síntesis entre el racionalismo de Maimónides y la forma más avanzada del misticismo judío.
se explica que Maimónides comprendía a Dios desde su propia posición de filósofo, pero que dicha posición no es incompatible con el Ein Sof que propone la Kabbalah. Eso es lo primero que menciona el doctor Mario Javier Saban. Segundo, es que se refuerza el cumplimiento de los preceptos religiosos esotéricos del judaísmo a través de la comprensión mística. Aquí un detalle bastante relevante, pues todos los preceptos que contiene la Torá tienen una dimensión interior. Esto es lo que alude el doctor Mario Saban. Y podemos comentar que todos los preceptos que hay en la Torá contienen precisamente una dimensión espiritual. Por otro lado, comenta el doctor Mario Saban, en este sentido, el hasidismo Chabad es completamente nómico. Pues nosotros podemos también mencionar que la observancia de los preceptos de la Torá se constituye así un canal para ascenso. Incluso podemos ver dentro de la Torá que la Torá misma es un canal de conexión con el Creador. Y aquí dice Mario Saban que la observancia de los preceptos de la Torá se constituye así en un canal para el ascenso por el árbol de la vida. Es así que vemos que el árbol de la vida tiene 10 dimensiones y así también los mandamientos son 10. 10 palabras, 10 dimensiones que sin dudar equivalen a las 10 dimensiones del árbol de la vida y a las 10 palabras, a los 10 mandamientos. El tercer punto que analiza Mario Javier Saban, que existe una psicoanalización del misticismo judío al bajar las dimensiones del árbol de la vida como energías internas de todo ser humano. De hecho, hay un libro que escribió Isaac Gibber, que veremos más adelante, sobre la psicología y la Kabbalah, que es interesante ver de qué trata este libro. ¿Qué es lo que es? En el punto número 3 señala el doctor. El punto número 4, se reconoce la fuerza e intensidad de la Kavaná. Ahora bien, ¿qué es la Kavaná? La Kavaná es la concentración e intencionalidad del acto. Y esto precisamente se lleva cuando se hace un rezo, se hace una meditación, cuando se lleva a cabo un precepto de la Torá, hay que tener una concentración o intención profunda para precisamente poder conectar. De hecho, como bien dijimos, de ahí viene la palabra mitzvah, es decir, es la conexión. Y aquí también dice Mario Javier Saban lo siguiente. En el punto número 4 dice que se produce pues un aumento de la conciencia individual dentro de la acción material. Y es así. Incluso cuando la persona interviene en el pensamiento, la acción misma puede modificar el pensamiento y emoción. Y esto podemos compararlo para que se pueda entender con la Torá, con una expresión que hallamos en la Torá, donde dice haremos. Esto haremos, responden los hijos de Israel, y luego entenderemos.
Y esto está muy conectado de que en muchas oportunidades la acción interviene en el pensamiento. Pues la acción puede modificar el pensamiento o la emoción. Por consiguiente, Mario Javier Saban dice lo siguiente, en el punto número 5. Se explican los diversos grados de bondad y maldad en el hombre. Y se estudia hasta dónde el ser humano se puede elevar y hasta dónde puede caer. Interesante comentarios que relata sobre esta obra de Tania. El punto número 6 es que intenta definir quién es un sádic, que lo vimos en la clase anterior. Un sádic es, en otras palabras, un justo. Pero ¿qué menciona Mario Saban que no logra convencer intelectualmente con sus explicaciones? La defensa ideológica de la categoría tiene enormes deficiencias. La obra tiene que reconocer que el sádic también peca o transgrede, lo cual hace que el concepto de sádic sea realmente débil a la hora de un análisis serio, pues son hombres. Es lo mismo que hablamos en la clase anterior, como sucedió con el movimiento jasídico del primer siglo. Y esto está también conectado con lo que aconteció precisamente con estos judíos jasídicos que elevaron a Yeshua a la estatura de un sádic y que prácticamente no había un error en él. Precisamente este movimiento, y es lo que explica en esta obra Tania, se inclina hacia lo mismo. Ahora Mario Saban continúa con lo siguiente, que el hasidismo Chabad oscila entre un sádic que nunca peca, pero entiende que esta categoría es de existencia imposible. Por ese motivo la defensa del concepto de sádic no se puede sostener y que queda dentro del terreno de la ambigüedad. Y finalmente, en el punto número 7 de lo que comenta este gran doctor y cabalista, es que desde el punto de vista conceptual no agrega mayores novedades al sistema luriánico, aunque realiza un enorme esfuerzo para ofrecer una explicación detallada del movimiento interno entre las diferentes dimensiones del árbol de la vida. Esto es que se menciona de Alter Rebbe y de su obra el Tania. Incluso Tania, para el movimiento jasídico, es considerado como el Nuevo Testamento para Chabad. Así que es interesante también mencionar a este gran cabalista, el Alter Rebbe, para así ir aprendiendo de ciertos conceptos y ciertas ideas que son relevantes para ir considerando dentro de la historia. Ahora vamos a hablar precisamente de otro cabalista muy conocido como el Rebbe Nachman de Breslov. Él nació precisamente el 4 de abril en el año 1772 y luego fallece en el año 1810. Su padre, Simcha, era hijo de Nachman, uno de los más importantes alumnos y seguidores de Baal Shem Tov. Su madre, Feiga, era nieta directa de Baal Shem Tov, así que Nachman de Breslov era bisnieto de Baal Shem Tov, por abuela materna. El rabino de Breslov tuvo 8 hijos, 2 varones y 6 mujeres, de los cuales solamente sobrevivieron 4 mujeres. Luego el Rebbe Nachman se casa a los 13 años con Sachia, la hija del rabino Efraín de Osatim.
Posteriormente, en el año 1808, el rabino de Breslov también contrajo la tuberculosis y comenzó a buscar tratamientos para su enfermedad. Viajó a Lemberg y durante aquel periodo entre el año 1808 y 1810 se publica su obra Likutei Moharan. Estos libros incluso lo venden y comentan sobre la sabiduría de Rebbe Nachman en relación a la Torá y a la Kabbalah. Likutei Moharan. Comprendiendo que se estaba acercando su muerte, se trasladó a la ciudad de Umán. El rabino eligió esta ciudad de Umán para morir porque allí se había producido en el año 1768 una gran masacre en la que fueron asesinados más de 20.000 judíos. Cuenta la historia que, ¿por qué el rabino quería ser enterrado en medio de esos mártires? Y es lo que enseñan también algunos maestros, que Rebbe Nachman quiso morir en medio de estos 20.000 judíos porque él quería rescatar sus almas y elevarlas al jardín del Edén. A posterior, en la primavera del año 1810, su casa se incendió y llegaron noticias de que había conseguido una nueva casa en Umán. Era sin dudar el presagio de su propia muerte. Falleció el 16 de octubre del año 1810. Precisamente fallece el cuarto día de la fiesta hebrea de las cabañas Sukkot, una de las fiestas judías del pueblo de Israel. Unos días antes de su muerte, él reúne a sus discípulos y les dice lo siguiente: nunca desesperarse, nunca caerse. El pensamiento de Breslov marca una diferencia importante con otras corrientes hasídicas tradicionales. Encontramos en él una gran preocupación por los problemas del ser humano. Probablemente esto tenga que ver con la propia personalidad de su fundador. El Rebbe de Breslov pasó una vida llena de dificultades y a pesar de ello siempre salió adelante. El Rebbe Nachman de Breslov es un ejemplo vivo del poder de la autosuperación personal y esto queda reflejado en su sistema de pensamiento. El Rebbe Nachman es conocido también como el médico del alma. De hecho, él tiene un libro muy bueno llamado La anatomía del alma. En términos de la mística judía, su movimiento destaca por las técnicas de concentración mental llamada como la Itbodedut. Estas técnicas se ocupaban precisamente en la soledad. Los puntos fundamentales del hasidismo de Breslov son los siguientes. El primero es el sadiquismo. Al igual que en el conjunto del hasidismo general, es una idea que incorpora este movimiento. El sádic o el líder hasídico tiene poderes especiales de intermediación. Incluso el justo llega a ser un abogado entre Dios y los hombres. El sádic dentro del hasidismo es precisamente un intermediario entre Dios y los hombres. De hecho, la fiesta de Rosh Hashanah, otra festividad judía, donde se evalúan nuestras acciones durante un año y llega el juicio,
La mayoría de los seguidores de Breslev van a la tumba de Rabino Nachman a pedir por sus méritos al Creador de que todos los juicios que fueran a venir fueran apaciguados o endulzados. Incluso hay algunos testimonios de salvación de Rebbe Nachman. Cuenta la historia de un hombre que incluso le detectaron una enfermedad de muerte y que al momento de ir a la tumba del Rebbe Nachman dice que el hombre, luego volver de esta travesía de visitar la tumba del Rebbe Nachman, al volver a su país en avión, él fallece. Y después que estaba muerto, regresa a la vida. Y él cuenta que cuando subió este hombre al juicio de Rosh Hashanah, comenta que el Rebbe Nachman lo salvó del juicio de la muerte. Y luego este hombre regresa a la vida a través de un milagro divino. Pues esta es la idea del sádic o del apego al justo. Viene netamente del hasidismo y está dentro de los puntos fundamentales del rabino de Nachman de Breslov. Esto es lo que podemos mencionar sobre Rebbe Nachman. Por otro lado, tenemos la simpleza, un punto fundamental del hasidismo de Breslov. La búsqueda de lo simple y no de las complicaciones que nosotros mismos autoimponemos. Incluso de allí viene la palabra tamim, que es utilizada para expresar simpleza y completitud. Si una persona es realmente completa, entonces tendrá la suficiente autoconfianza como para ser simple. No encontrará necesario impresionar a los demás con sofisticaciones. Esto es en relación al punto de la simpleza. Por consiguiente, el punto de la alegría. Uno de los motivos por los cuales nos hallamos distantes de Dios es la falta de concentración en nuestros objetivos. Con Yeshub Hadat, que es en otras palabras la tranquilidad, la persona puede pensar con claridad. Pero esta tranquilidad no solo se logra, sino mediante la alegría. La depresión, como el exilio, extravía nuestra mente. Pero la alegría, en cambio, es la libertad. Y es lo que expresa ahí en Isaías 52:12, que la alegría, con alegría saldrán del exilio. Vemos que dentro de la historia de Israel sí existe un exilio externo. Pero también, ¿cómo lo podemos llevar a nuestra vida? Que también existe un exilio interno. Un exilio espiritual, mental o emocional. Entonces, en este punto de la alegría, menciona que precisamente con ella podemos dirigir nuestra mente, ejercer la libertad de elegir nuestra dirección y evitar que nuestros pensamientos se dispersen y extravíen. Pero, ¿cómo podemos encontrar la alegría? ¿Cómo? Podemos cultivar la alegría y la felicidad buscando las buenas cualidades en nosotros mismos. Es que muchas veces le damos cierta prioridad a los defectos o los aspectos negativos. Entonces aquí nos menciona que cómo podemos cultivar, encontrar la alegría precisamente buscando las buenas cualidades
que encontramos en nosotros mismos. Y el punto número D sobre el fundamento del hasidismo del rabino Nachman de Breslov es la plegaria privada, la plegaria en soledad, conocida como Itbodedut. Sobre esta técnica de concentración mental en soledad, donde te puedes apartar o estar solo, en alguna habitación o en un bosque o aislado, incluso sentado en una mesa, sobre esta técnica de concentración mental en soledad, el Rebbe Nachman dijo lo siguiente: todos los tzadikim llegaron a los grandes niveles a los que llegaron debido a su práctica de la Itbodedut. Haz lo posible para dedicarle al menos 1 hora cada día a la plegaria privada y a la meditación. En el idioma que mejor comprendas. Habla sobre todo lo que te sucede. Admite tus pecados y transgresiones, tanto intencionales como no intencionales. Habla con Dios de la manera en que lo harías con un amigo muy cercano. Dile a Él lo que te está sucediendo, tu dolor, las presiones que sufres, tu situación personal y la de los demás en tu hogar. Y también del pueblo judío en general, habla sobre todo. Como se puede apreciar, esta técnica es psicológica más que teosófica. No es un intento de acceder a los misterios del Ein Sof en sus manifestaciones, sino que es la forma de comprender al ser humano. Indudablemente, para la mística de Breslov, el eje es el hombre y la superación de sus sufrimientos. El hasidismo, pues, a diferencia de la escuela de Safed y de las antiguas escuelas de la mística judeo-española medieval, se concentró en los problemas del hombre. La técnica de la Itbodedut sola representa una forma de interiorización para adentrarse en la superación de los problemas personales. En cambio, los cabalistas medievales deseaban operar sobre los planos exteriores y comprendían la relación profunda entre los cambios operados desde el interior hacia el exterior. El hasidismo crea una mística de la resistencia y una comprensión del mal dentro de la realidad personal. Breslov desea la transmutación del mal y la capacidad potencial que tiene todo ser humano de superar las más grandes dificultades. Pues sabemos que hoy hay movimientos de las enseñanzas de Rebbe Nachman de Breslov, y otros movimientos como Breslev español o el Jardín de Breslev. Y siempre en el hasidismo está este fundamento que planteó Nachman de Breslov. Por otro lado tenemos el tzadikismo, que tiene que ver con los poderes especiales que estuvimos mencionando, que tiene un tzadik, que tiene un justo, la simpleza, la alegría y la plegaria. Hoy tenemos a Rabino Shalom Arush, quien sigue famosamente estas enseñanzas, y él ha creado obras maravillosas de diferentes jardines, como el jardín de la fe, de la paz matrimonial, de la gratitud, etc. Pues esto es todo lo que ha tratado la clase de hoy. La clase número 9 de Origen e Historia de la Kabbalah, donde hemos hablado de estos grandes cabalistas, y ha sido muy, pero maravilloso todo lo que hemos llevado hasta hoy. Un abrazo a todos y muchas
Bendiciones.